o a mí me impresiona ver cómo escala la violencia en las redes sociales, ¿no? Como uno ya no puede decir nada porque entonces vienen 20 comentarios, ¿no? En contra. Y entonces creo que también la ética tiene que ver con eso, ¿no? Es, tengo libertad de expresión, pero ¿qué voy a hacer con mi libertad de expresión, no? ¿Estoy construyendo un diálogo o solamente estoy dañando, atacando? La ética tiene que ver con esto, ¿no? Con qué límites vamos a ponernos a nuestros ejercicios de libertad o los espacios en donde ejercemos nuestra libertad y a estos vínculos entre unos y otras. Aquí hablamos de gallo a gallo. Es el podcast de la UA en el que platicaremos de los temas que te interesan. Sus estudiantes, exalumnos, jóvenes con talento, experiencias de intercambio, emprendimientos y lo que tú quieras saber, te lo contamos de gallo a gallo. Gallos, bienvenidos a un episodio más de Gallo a Gallo y hoy estamos muy contentos porque nos vamos a poner a filosofar el buen Efra y yo. Hola, ¿cómo están, gallos? Bienvenidos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Siempre digo eso de todos los invitados, una invitada muy especial, una invitada muy especial. Pero sí es cierto. Pero sí es cierto, no estoy mintiendo para nada. El día de hoy nos acompaña Caro Sánchez, que es docente de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresada y además pues das materias que tienen que ver con la filosofía. Bienvenida, Caro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Que además, así como la ven de joven, nos dio clase a los dos, a ambos. ¿Verdad? Que no sé quién. Sí. Efra, no iba a decir un comentario que probablemente iba a ser muy irrespetuosa contigo, entonces mejor así lo voy a dejar, porque sí aprendí un poco. Carito, qué gusto de verdad volver a saludarnos, volver a vernos, y decíamos, ¿no? A veces no tenemos, no nos damos cuenta de cuánto nuestro trabajo o nuestra labor llega a impactar en los demás. Ahorita Efra, fuera del aire, nos compartía una experiencia y seguramente tú has dejado esa semillita de la filosofía en muchísimas generaciones que han pasado aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no solamente de la carrera o del propio departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, y en particular del departamento de Filosofía, sino de muchísimas otras carreras en donde, de alguna u otra manera, la filosofía está presente. Sí, creo que es un privilegio que tenemos en el Departamento de Filosofía, que al ser obligatoria la materia de ética profesional en todos los planes de estudio, pues tenemos presencia en todas las carreras, en todas las licenciaturas y en todos los niveles, porque también en maestrías y posgrados, doctorados, es obligatoria la materia. Entonces, bueno, como departamento eso es un privilegio, pero también a nivel personal ha sido muy bonito poder trabajar con distintos perfiles, y por eso es que trabajé con comunicación, y conocer, ¿no? estas formas de ver el mundo, que son bien diferentes, de un perfil a otro, de un centro a otro, y la que acaba siempre enriquecida soy yo, ¿no? Me llevo no sé, anécdotas, experiencias, ejemplos, y entonces de verdad que es un regalo, ¿no? Entonces, bueno, también es muy lindo verles de nuevo y estoy muy conmovida de esto que dicen, porque uno como docente siempre, bueno, no sé si todos, o puedo hablar por todos los colegas, pero personalmente sí, ¿no? Pues este ideal de que de alguna u otra forma, ¿no? Se deje algo, se aporte algo en el proceso formativo y incluso también a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es lindo saber que sí sucede, ¿no? En algunos casos. Platicábamos, bueno, la anécdota que contaba, que creo que es digna, me acuerdo que en la materia que nos diste, que era ética, ¿sí? Filosofía de la comunicación, fíjate. Corten eso. O sea, tú ni ibas, estabas en el pasto todo el tiempo. No, ahí te va. Trascendió mucho porque me recuerdo que en una de las primeras clases nos imprimiste a todos en una media hoja, Espero curarme de ti, el poema de Jaime Sabines. Y no recuerdo en sí cuál era la dinámica o cuál fue como la conclusión de la dinámica. Disculpen, no me acordaba ni de la materia, pues menos de eso. Pero bueno, el asunto es que salimos a leerlo a los jardines de la universidad y lo íbamos leyendo y lo íbamos como recitando de alguna forma. Y luego platicamos de él. Me gustó tanto el poema
que yo dije, que yo no conocía a Jaime Sabines y yo dije, oye, pues yo necesito saber más de este hombre, Jaime Sabines, y les platicaba que esa hojita, raro también en mí porque no guardaba nada, o sea, vamos, era una hojita, ni siquiera, o sea, la imprimiste nada más, era una hoja simple que nos dio. Y entonces, esa la pegué en mi closet, en mi casa, en mi recámara, y le decía el otro día a Miguel que esa hojita quedó ahí pegada por muchos años, que todavía hace un tiempo que fui, pues mi mamá no los quitó, obviamente, pues el cuarto ya está vacío, pero la hojita seguía ahí, supongo que todavía sigue, a menos que la haya quitado. Y yo digo, trascendió de tal forma que Jaime Sabines se convirtió en uno de mis poetas favoritos. Miguel me regaló un libro ya después. Y todo esto se lo debo, evidentemente, claro, a esa materia que nos diste, a esa clase en específico y a ese poema que fue el primero que yo leí de él y después se convertirá en uno de mis favoritos. ¿Cuántos años llevas ya? Porque aparte eras muy joven, cuando el 2007-2011 fue cuando yo estuve aquí en la universidad, pero nos estabas dando clases y nos platicabas que éramos como el segundo grupo de comunicación que tenías. ¿Cuántos años llevas ya de docente dentro de la universidad? Estoy por cumplir 15 años. 15 años 15 años ya aquí en la institución. Sí. Dando siempre materias del Departamento de Filosofía a Filosofía y a otras carreras, ¿cierto? Sí. También he trabajado en la licenciatura de Filosofía, y no desde el inicio, comencé trabajando con otras licenciaturas, ya después vi un par de materias en filosofía, en la licenciatura en filosofía, y sigo trabajando más bien en estas materias que les decía que son hacia otros centros. Y me acuerdo muy bien también de estos primeros grupos que tuve, ¿no? Porque fue también donde uno empieza a agarrar tablas y a agarrar experiencia. Además, creo que es bonita la anécdota porque estaban en primer semestre, entonces sí, fue casi como inicios de su proceso formativo. También eso es bonito, ¿no? Como ahora verles como profesionistas y ya estar aquí como colegas, compañeros de trabajo también. Eso sí, es muy grato. Ya. Qué bueno que no entraba a clases. El que se echaba las pintas. Oye, Caro, filosofía es una carrera que en ocasiones es supravalorada. Es decir, como que la gente no le toma la importancia que es. Muchos de los gallos tal vez a lo mejor crean también que hay un campo laboral muy limitado. Todos estos, ¿cómo decirlo? Como malas famas que tiene la carrera. ¿Tú te has topado con eso? Y platícanos de tu proceso de haber entrado a la carrera de filosofía. ¿Cuál fue tu proceso en el cual tú decidiste ser filósofa? Bueno, comienzo por tu última pregunta. Sí. Y pues creo que yo no tenía mucha idea de la filosofía en la vida y creo que en parte esto responde a la primera pregunta, ¿no? Uh-huh. No es una carrera que tenga mucha difusión, entonces no sabía de la filosofía hasta el bachillerato, ¿no? Okay. Estuve en el bachillerato de la universidad, entonces pues llevamos varias materias que tienen que ver con la filosofía. No sé si ustedes llevaron lógica, uh-huh, y sí, hermenéutica. Y, sí. Y creo que en general siempre he tenido como este perfil hacia las humanidades o las ciencias sociales, y justo en ese momento del bachillerato los profesores que impartieron las materias de filosofía, no sé, como que creo que se juntó que yo tenía muchas preguntas, ¿no? En ese momento, y ellos planteaban, ¿no? De una forma muy interesante esas preguntas que yo ya me estaba haciendo. Entonces, creo que fue una bonita coincidencia entre lo que estaba yo pensando sobre mi vida y lo que veíamos en las materias. Entonces, creo que fue a través del ejemplo de mis profesores que me llamó la atención. Lo dudaba porque sentía que era una carrera muy complicada, uh-huh, pero bueno, también hubo mucho aliento por parte de los profesores con los que me acerqué a preguntar un poco más de qué iba la filosofía, y pues ya, me animé, unos minutos antes de poner ahí las opciones, ya fue cuando dije, ok, filosofía, y bueno, que sea lo que tenga que hacer. ¿Y qué es? ¿Qué has descubierto? Sí, creo que la filosofía es sobre todo una forma sistemática de reflexión, ¿no? Y entonces
lo que se busca es encontrar un pensamiento crítico, un pensamiento que está constantemente cuestionando el orden social, el orden en el que hacemos las cosas, en el que nos entendemos los seres humanos, y como que tratando de encontrar explicaciones, ¿no? Es como un pensamiento constante, un cuestionamiento constante. Y a veces se le asocia con la búsqueda de la verdad, pero también de manera clásica, pues con este amor al saber, ¿no? Entonces, creo que es precisamente, ¿no? Porque se asocia la filosofía más con preguntas que con respuestas, porque lo que hacemos es cuestionar, ¿no? Ya hacemos las cosas de cierta manera, ¿no? Pero podrían ser distintas, es la mejor forma de hacerlas, pensando en la ética, ¿no? También es como, cómo deberíamos de actuar las personas, y en ese sentido es cómo funciona también la filosofía. Es un diálogo porque no puede ser construida de manera individual y siempre pensando en el mundo, ¿no? En lo que vivimos en la sociedad. ¿Crees que estamos en un momento de la historia en donde más preguntas nos estamos haciendo? Porque creo que ha habido muchos cambios en los últimos años, más que en los anteriores. No me refiero a tecnología, bueno, también en tecnología, también en repuntes de la ciencia, pero sobre todo estamos, creo yo, como sociedad rompiendo muchos paradigmas que hace 20 años todavía teníamos muy arraigados, y estamos en ese proceso de salir adelante. La filosofía, por supuesto, tiene mucho que ver con esto. ¿Tú cómo ves actualmente la sociedad y los cambios que está habiendo? Hablando precisamente, vamos, en el papel de las mujeres dentro de nuestra sociedad, en la inclusión de personas de la diversidad sexual, todas estas situaciones que son temas importantes y que creo que son precisamente estos, ¿no? Todas estas preguntas que a lo mejor todavía no tienen respuestas, pero que estamos en ese proceso de entender o de traer a la vida. ¿Crees que estamos en esa situación? Pues creo que es como un tiempo paradójico, ¿no? Por un lado, hay ciertas conquistas para grupos minoritarios, hay cambios importantes, pero por otro lado también, ¿no? Como se habla de estos movimientos pendulares que hay en la sociedad, y entonces viene el contragolpe, ¿no? Y vienen también movimientos muy conservadores o retrocesos en derechos ganados. No se pensaba, pues, como lo que pasó en Estados Unidos con la prohibición del aborto o penalización, ¿no? Del aborto. Entonces, creo que, no sé, en Argentina se despenaliza, pero en Estados Unidos, ¿no? Se retrocede legalmente. Entonces, siento que son tiempos así, como convulsos y pendulares, ¿no? Hay avances, pero también, ¿no? Luego hay estos otros, se afirman estos otros movimientos más conservadores. Hay, ¿no? Como sobre todo creo que las generaciones más jóvenes vienen ya con otro discurso y también con esta actitud de cuestionar y de no solo conformarse, ¿no? Con respuestas ya establecidas, pero también, ¿no? Hay una sobreestimulación visual de información y no hay tiempo de procesar muchas cosas. Entonces siento que estamos en un momento así paradójico, ¿no? Es como mucho de todo y de pronto es como avanzas, pero también te paraliza. No sé, esa sería mi lectura. Claro, ¿cómo se ve un filósofo actual? Porque de repente a nosotros nos cuesta incluso trabajo para manifestar gráficamente la filosofía, ¿no? Entonces, hay algunas otras carreras en las que son muy fáciles de ilustrar, tales herramientas, tales laboratorios, etcétera, etcétera, pero luego nos atoramos en la filosofía y nos regresamos a Sócrates. Ajá. Y entonces decimos, ¿cómo se ve un filósofo en la actualidad? O cómo le digo a los chicos que a lo mejor tienen esos cuestionamientos, pero que dicen, y tengo que estudiar una carrera para entonces resolver esos cuestionamientos, o pues que la vida me vaya diciendo por dónde, y entonces ya la filosofía la dejas como que de un lado. Pero ¿cómo se ve un filósofo en la actualidad? ¿En dónde está inmerso un filósofo? Sí, es una pregunta interesante. Creo que en efecto hay como este cliché, o creo que hay dos clichés respecto a la filosofía y los y las filósofas, ¿no? Por esta
imagen del filósofo griego, ¿no? Ujú. Con la túnica, la barba, Sí, ¿no? sí. Aristóteles, Yo creí que Sócrates. así ibas a venir. Sí, ¿no? con Se túnica. me hizo muy raro que... Es que hacía un poco de frío. Y luego tenemos el estereotipo un poco más contemporáneo, o bueno, sí, contemporáneo, como de hippie, como que Sí. fuma marihuana, que se la Sí, pasa así sí. como en el viaje, Ajá. ¿no? Y bueno, creo que hay bases seguramente para estos estereotipos, pero creo que parte de la respuesta también tiene que ver con, una cosa es la filosofía hecha de manera profesional y una Ujú. cosa sería la filosofía ya de manera libre por hobby, ¿no? Entonces, bueno, filósofos, esa es una respuesta que damos siempre, ¿no? Filósofos somos todas, todos, ¿no? Si tenemos una actitud de reflexión, de cuestionamiento, de autoanálisis, bueno, podemos decir que estamos ya trabajando algo de pensamiento filosófico. Ahora, ya la filosofía de manera profesional sí implica un estudio de lo que se ha dicho históricamente, ¿no? A través, ¿no? de estos pensadores, pensadoras que han dedicado su tiempo a forjar la disciplina. Y también hay una serie de teorías, de metodologías, de habilidades que se van desarrollando a través de la filosofía ya como profesión, ¿no? Y entonces también te puedes ir especializando en las diferentes ramas que tiene la filosofía. Y entonces, ¿cómo nos vemos los filósofos? Como cualquier otro profesionista universitario, ¿no? No sé, creo que no hay precisamente una bata o no vamos por ahí con los libros, ¿no? O los lentes. Creo que no hay como una forma tal vez específica de decir, ella es filósofo. Creo que hasta que nos escuchan hablar, ¿no? Es cuando ya pueden identificar que lo somos. Pero también creo que a veces es complicado identificarnos porque somos una carrera que tiene poca demanda, entonces entran pocas personas a estudiarla y a veces se queda en las instituciones académicas. Entonces nos ubican quienes llevan formación formal, valga la redundancia, ¿no? Quienes tienen estos procesos educativos formales, ubican la materia, pero fuera de las instituciones es bien difícil que alguien hable de filosofía. Y entonces también por eso en algún momento un grupo de compañeros de la licenciatura, amigas, amigos de formación, decidimos crear una asociación civil, que es la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes, que le llamamos AEFA por las siglas, para dar precisamente divulgación a la filosofía. Para nosotros nuestra consigna era la filosofía más allá de la academia, y entonces llevar espacios para el ejercicio filosófico que no se encerraran en las paredes de las instituciones educativas, ¿no? Entonces estuvimos haciendo cafés filosóficos, que es como modalidades más recientes de divulgación de filosofía. Entonces íbamos a algunos cafés, a veces eran bares, porque era más bien bar filosófico. Porque #filósofos. Porque filósofos, sí. ¿Cuándo es el próximo? Más bien era buscar público joven, no había que movernos a otros sitios. Pero bueno, también se prestaba en unos ambientes para una conversación más fluida. Entonces a veces eran charlas y platicábamos con quienes asistían, y a veces era un diálogo así, ¿no? Como en mesa redonda, como acá, sobre algún tema que pudiera ser de interés actual y que fuera desde el enfoque de la filosofía. Entonces, creo que ¿por qué alguien escogería estudiar filosofía? Pues creo que tiene que ver con este deseo de aportar algo también, ¿no? A la comprensión del mundo, a la comprensión de los seres humanos a partir de este ejercicio de pensamiento crítico. Sí. Y a lo mejor no mencionamos tanto esta cuestión de filosofía, pero sí de ética. O sea, y mencionamos mucho esta palabra, no, es que no es ético tal cosa, ¿no? O seguramente en cuestiones ya profesionales se menciona mucho el término, pero
valdría la pena ahondar también en eso, en este contexto, y en cualquiera, ¿no? Sí, es como... Luego yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo generar este interés en las y los estudiantes, ¿no? De por qué vale la pena pensar en la ética. Porque casi siempre creen que es una materia de relleno, ¿no? Y entonces es como, sí, son las 2 horas en la que puedo hacer otras cosas que no he hecho, o no sé, lo que sea, ¿no? Y creo que es una pregunta muy vital, la pregunta de la ética, ¿no? Es una de las áreas de la filosofía que a mí me gustan más porque nos interpela a cada uno, a cada una, ¿no? Y entonces lo pienso así, ¿no? Siempre tenemos en nuestras interacciones esta pregunta, ¿no? De, ¿lo debí decir? ¿No lo debí decir? ¿Hice bien? A lo mejor, si no hubiera reaccionado de esta manera, o, no sé, contar esto quizás fue problemático, me debí guardar esta información, ¿no? O en qué momento sí tengo que contar algo, ¿no? Que me confiaron en secreto, pero a lo mejor sí es importante, ¿no? Que alguien más se entere. Entonces, tenemos estos cuestionamientos de manera natural respecto a las implicaciones de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo establecemos vínculos entre personas y también, ¿no? Como de manera colectiva. Entonces, la ética tiene que ver con esta ayuda, esta herramienta ante el pensar, ¿no? De nuestro comportamiento, pero también tiene que ver con algo fundamental de los seres humanos, o al menos yo sí concibo a los seres humanos como libres, ¿no? Como con esta facultad de ser libres, y también necesitamos aprender a gestionar nuestra libertad, ¿no? Y creo que hablando del contexto actual, creo que vemos de pronto estas polarizaciones, ¿no? Tan fuertes, sociales. Vemos, a mí me impresiona ver cómo escala la violencia en las redes sociales, ¿no? Como uno ya no puede decir nada porque entonces vienen 20 comentarios, ¿no? En contra. Y entonces creo que también la ética tiene que ver con eso, ¿no? Tengo libertad de expresión, pero ¿qué voy a hacer con mi libertad de expresión, ¿no? ¿Estoy construyendo un diálogo o solamente estoy dañando, atacando? La ética tiene que ver con esto, ¿no? Con qué límites vamos a ponernos a nuestros ejercicios de libertad, o los espacios en donde ejercemos nuestra libertad, y a estos vínculos entre unos y otras. Qué importante que entonces estas materias la lleven por ley todas las carreras, ¿no? Y todas las materias. Creo que es una parte medular del comportamiento profesional de cualquier carrera en el campo laboral. ¿Cómo te has topado con la gente ahora en el campo desde, bueno, más bien desde tu trinchera como docente universitaria? ¿Cómo lo han tomado los alumnos? ¿Cómo ves que lo toman? ¿Hay renuencia a este tipo de cosas o lo toman bien? Digo, yo recuerdo que al menos en nuestro grupo nos gustaba tu materia, nos gustaba tu clase, pero sí recuerdo que había quienes pues no les interesaba mucho, ¿no? Y entonces pues creo que hay un cierto rechazo, digamos, no sé si a la materia o al compromiso de tener una materia más que a lo mejor no es de mi carrera, no sé. ¿Cómo lo toman los gallos? Esto lo fascinante de la docencia es que no hay fórmula, ¿no? Como puede una materia ser maravillosa y el grupo trabajar, ¿no? Sin problemas, involucrarse, interesarse, así, la misma materia para la misma carrera, la siguiente generación, no hay manera, no interesan, no participan. A veces creo que es una cuestión de azar y de fortuna, ¿no? De que hay grupos con los que funciona muy bien, pero también, ¿no? La experiencia ayuda, y entonces hay formas de presentar los temas, formas de apelar al contexto que están viviendo los y las estudiantes y engancharlos desde ahí, ¿no? Y tal vez, no sé, pensar en algo que está ahorita, ¿no? En el momento, en las noticias, ¿no? Por ejemplo, lo de que quemaron el
el boceto los de Frida Kahlo, ¿no? Esto que pasó hace unos días, bueno, eso puede ser un buen pretexto para cuestionar, ¿no? Es como, ¿qué pasa, no? Es válido solo porque sea, ¿no?, propiedad de la persona que paga por este boceto, ¿no? No sé, como que creo que a partir de ciertos temas que pueden resultar interesantes y polémicos, empezar a jalar la reflexión. Y en efecto, ¿no?, también la otra mitad del trabajo depende de el estudiante, la estudiante, entonces ya eso ya no lo podemos tanto manejar nosotros. Oye, Caro, es que como mencionas ahorita, ¿no?, hay una cantidad interminable de temas que se pueden jalar a la reflexión, ¿no? Incluso en la vida diaria de nosotros, nos podemos encontrar con esos momentitos en los que podemos hacer una reflexión de lo que está ocurriendo. ¿En ese momento ya estamos filosofando? Creo que tiene que ver con la forma de las preguntas. No es como simplemente el preguntar por preguntar. Una cosa que creo que es importante, por ejemplo, hablando de la ética y un poco también hablando de la ética profesional, es que pues no se trata de dar manuales de comportamiento, ¿no? No se trata de decir, esto es lo que hay que hacer. Entonces, no hay blancos y negros, ¿no?, como de esto sí, esto no. Como la vida es de matices, es de áreas grises, el punto es pensar, ¿no? Bueno, ¿qué hacer en esta situación? Y entonces, cuando pensamos en un comportamiento ya como más allá de la situación, sino en más abstracto, como decía hace un momento, así como de qué es lo correcto, ahí ya estaríamos hablando de la filosofía, ¿no? Un pensamiento filosófico. Hablamos como de una reflexión de segundo orden porque es irnos como un nivel más arriba, ¿no? Si pensamos en peldaños para observar la realidad, la filosofía intentaría subirse hasta lo último de la escalera para ver, ¿no? Y decir así como de, a ver, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la explicación? ¿Qué podemos decir, ¿no?, que pueda ser una respuesta? Esa sería un poco la idea de una reflexión filosófica. Oye, y con la EFA, ¿qué es lo que buscaban tú y tus compañeros, compañeras que lo iniciaron? Decías que buscaban como poner mesas de discusión en lugares donde estuvieran los jóvenes, pero es parte importante también de la filosofía que justamente este tipo de preguntas pues lleguen a más gente que a lo mejor no tiene el acceso a nuestra universidad, que la universidad hace esfuerzos muy grandes como la feria universitaria, como otras cosas, como las muestras de cine, como esto de que la sociedad sea parte de las cosas que suceden aquí en la institución, porque al final de cuentas la institución es de todo el estado, pero no siempre llegamos, y entonces a veces hay que salir a la calle a llevar estos contenidos. ¿Eso era lo que hacías, lo que haces? ¿Cómo se platícanos un poco más de la EFA? Bueno, se detuvieron los proyectos por pandemia. Sí, claro, tiene todo ahorita, ¿no? Sí, no, apenas está buscando reactivarse, pero lo que hacíamos prepandemia sí era básicamente eso, ¿no? Que más bien saliera la filosofía al encuentro, ¿no? Como creo que hay esta inquietud y este deseo del diálogo y de la reflexión, pero a veces no hay los espacios para, ¿no? Y luego podemos tener eventos, no sé, artísticos, otros eventos culturales, conferencias, pero casi es ir a escuchar a alguien hablar, ¿no? O presentar un libro, no sé. Aquí lo importante era, pues, que fuera un espacio donde pudieran expresarse quienes estuvieran interesados en los temas. Entonces, pensábamos precisamente, ¿no?, que se vuelve elitista la filosofía porque se queda para quienes tienen, pues, sí el privilegio, ¿no?, de acceder a por ejemplo, aquí a una formación universitaria. La idea era que incluso si porque tú no puedes pagar el camión o no vas a gastar en un camión extra para ir no sé, para venir a la universidad a escuchar, ¿no?, una charla o tener una charla, pues entonces movernos al centro, ¿no? Y entonces buscar un espacio en el centro de la ciudad donde a lo mejor vas pasando, ves el cartel y dices, me interesa, ¿no? No cobran la entrada, solo tengo que tomarme un cafecito, ¿no? Y ya, ¿no? Que se pudiera hacer, como hacerlo más accesible y también visibilizarlo, ¿no? Que se escuche por lo menos más la palabra filosofía, ¿no? Que gente a lo mejor que
no sé, que está saliendo del trabajo y ve el cartel del evento, pueda decir como, ay, bueno, ¿y qué es eso de la filosofía? Esa era también la idea, que se rompiera un poco esta barrera, ¿no? Este límite entre el trabajo, ¿no? Como profesional y elitista que se hace a veces del pensamiento filosófico, y pensar, ¿no? En que pueda estar al acceso, ¿no? Que sea accesible para más gente. Y que los temas también puedan resultarles de interés para contribuir con algo, ¿no? Porque yo creo que incluso hay personas que lo viven de una manera tan distinta que puede ser muy valioso lo que esa persona pueda llegar a aportar, ¿no? Claro, porque también es eso, ¿no? Si nos quedamos con lo que escuchamos dentro de lo académico, es perdernos de todo un espectro de vivencias, de problemáticas que tienen que ver, ¿no? Con el conjunto social. Y si realmente queremos que la sociedad no sé, se cuestione, genere pensamiento crítico, pues no puede ser solamente para un grupo tan reducido de población. Entonces, yo estoy convencida de que tener personas, ¿no? Que se cuestionan y que cuestionan generaría, bueno, como una ciudadanía que exige, ¿no? Mejores condiciones, porque pensando, ¿no? En la dignidad de la vida y de lo que, ¿no? Deberíamos de tener acceso todos, todas, socialmente. Y entonces en ese sentido también era el interés, ¿no? Que este desarrollo de habilidades pueda también darse, ¿no? Fuera de la universidad. Oye, Caro, ¿qué pequeñas acciones podríamos nosotros hacer? Digo, independientemente de nuestra profesión, del lugar en donde trabajemos, pero yo creo que sí hay algunas pequeñas acciones que podemos por lo menos evaluar antes de actuar, ¿no? Decías ahorita el ejemplo en redes sociales, ¿no? Que tú puedes manifestar cualquier idea u opinión de X tema, y de repente te encuentras con una cantidad de comentarios que a mí me ha ocurrido que los leo y digo, qué difícil debe de ser para la persona que acaba de publicar eso, porque el ataque, o sea, los ataques son fuertes, es una violencia muy complicada, o sea, es ¿cómo haces eso? Entonces, que se supone que ya no debes de decir lo que piensas, ya no puedes manifestarlo, pero creo que podemos nosotros hacer esos ejercicios de por lo menos antes de emitir algún comentario en redes, cuestionarnos para qué nos va a servir, qué es lo que debemos nosotros hacer, esas pequeñitas cosas que pueden marcar la diferencia como sociedad en este sentido. Bueno, pienso en que lo primero que podría preguntarle a alguien que está a punto de poner un comentario es, ¿lo dirías si estuvieras cara a cara con la persona? ¿No? Porque creo que a veces la virtualidad nos deja soltar cosas o expresar cosas que no diríamos de frente, ¿no? Entonces, lo primero es ¿podría respaldar, ¿no? Como cara a cara lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy convencido de lo que quiero opinar, de lo que quiero decir. ¿Tengo bases para lo que estoy diciendo o es completamente visceral? Y por último sería como, ¿quiero dialogar? ¿Es constructivo o solamente estoy atacando? ¿No? Creo que esos serían algunos filtros que podríamos tener antes de emitir el comentario. Y creo que al final también depende de la persona, ¿no? De revisar sus intenciones y tener esta capacidad de autorregulación, ¿no? Como decir, no, esto creo que no es prudente, mejor no generar este ambiente de violencia. ¿A qué crees que se deba? Caro, mencionabas hace un momento que no hay como mucha difusión de la filosofía, que mucha gente no la conoce, que por lo misma situación pues es de baja demanda, hay muy poca gente que entra. ¿A qué crees que se deba y cómo crees que podamos contrarrestar esta situación? Porque si lo ponemos a perspectiva, pues la filosofía es base de muchas de las cosas que hacemos normalmente en todas las profesiones.
¿Tú a qué se lo atribuyes y cómo podríamos contrarrestarlo? Sí, creo que hubo como un momento de esplendor y de auge de la filosofía, ¿no? Y que era como este inicio del pensamiento y del conocimiento, ¿no? De alejarnos de las explicaciones míticas y pasar, ¿no? A un pensamiento que cuestiona, que reflexiona, que busca explicar, ¿no? Su entorno. Y como a partir de ese momento, ¿no? Como en el origen, en la filosofía griega, el curso, digamos, del conocimiento y del pensamiento occidental ha ido también, ¿no? Como especializándose. Entonces, muchas áreas del pensamiento que se asociaban con la filosofía, pues fueron ganando su propio terreno y su autonomía, ¿no? La psicología, las matemáticas, la física. Y entonces este pensamiento más integral que caracterizaba, por ejemplo, a los filósofos medievales, modernos, ya no ocurre en nuestra época contemporánea, ¿no? Entonces, el hecho de que otras carreras hayan cobrado mucha importancia, ¿no? Creo que también eso le ha robado como este terreno a la filosofía. Le ha quitado protagonismo, digamos, sí, ¿no? Exacto, le ha quitado protagonismo. Luego dicen que esto que es la madre de todas las ciencias, ¿no? Como buena madre, luego ya nadie la quiere, la rechazan. Pero bueno, creo que de manera metafórica sí, ¿no? Ha perdido ya este protagonismo. Y además creo que también, ¿no? En nuestro contexto económico, donde se valoran más productos concretos o resultados, ¿no? Más palpables, el pensamiento suele ser algo así como muy abstracto, muy difícil de comprobar. Y entonces, por eso también, ¿no? Cuando preguntan ¿qué hace un filósofo? Es como de dónde está ¿no? la mesa, dónde está la fórmula, ¿no? La medicina, ¿no? Entonces, los productos filosóficos no son tan fáciles de identificar y de mostrar, ¿no? O sea, te puedo decir, no, bueno, pero escribí un libro, ¿no? O tengo una disertación en torno a este tema, ¿no? Y entonces, eso es creo que parte de lo complejo, ¿no? Que no es tan visible el resultado del pensamiento filosófico en comparación con otras cuestiones que son más concretas y que también, ¿no? Pues ya hay muchas más disciplinas que están ahí en competencia con las especializaciones. ¿Y qué va a pasar con la filosofía a futuro, con estas incongruencias, digamos, en cuanto a pues la importancia que le damos? ¿Tú para dónde crees que vaya? ¿Hay más alumnos que están ingresando? ¿Hay cada vez menos? ¿Hay más interés? Porque también es cierto que las plataformas para dar a conocer las ideas ya son mayores. Entonces, en teoría, debería ser más fácil que este mundo de las ideas tomara esta forma tangible de la que tú hablas, ¿no? O sea, tal vez faltaría eso, faltaría más plataformas, más mesas de diálogo. ¿Para dónde va la filosofía? ¿Para dónde va? Bueno, creo que el pensamiento filosófico no va a desaparecer, ¿no? Creo que es una necesidad humana, ¿no? De hecho, por eso surge, ¿no? La filosofía. Lo que podría tal vez variar sería, bueno, más bien, lo que no tiene tanta demanda es la profesionalización de la filosofía, ¿no? Pero es una carrera vital, es una carrera necesaria que creo que en este espíritu de formación integral de las instituciones públicas debería de permanecer, ¿no? Y creo que en ese sentido es deseable y necesario que exista, ¿no? La carrera, aunque sea de poca demanda. ¿Y cuál es el futuro? Yo creo que tenemos un gran compromiso los y las filósofas profesionales o los que profesionalmente nos dedicamos a la filosofía de hacer mayor divulgación, ¿no? De que se conozca más, de que se entienda, ¿no? Cómo puede aportar no solamente en el ámbito profesional académico, sino también, ¿no? En lo cotidiano, en lo social, ¿no? Como por qué sería más rica mi vida si tengo, ¿no? estos momentos de reflexión y de introspección que si no, ¿no? Creo que tiene que ver también con eso. Y bueno, ciertamente apoyarnos de otras profesiones como la comunicación para sumar
aprenderles, ¿no? De estas formas más eficientes de comunicar y llevar el pensamiento filosófico a más personas. Pues Caro, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente vamos ahí a tener algunos interesados que vayan a levantar la mano y que quizá tengan esa espinita de si irse por la filosofía o no, y ahí es donde también tenemos que hacer esa labor de captación para que cada vez sean más los alumnos que se puedan interesar, o incluso también ha sido opción, o yo veo que luego es opción, para tú como egresado de tal carrera y después de tantos años, pues regresas a la universidad y decides estudiar filosofía, ¿no? O sea, nunca es tarde, pues. Exacto, hay gente que ya que cumplió, digamos, con los esquemas de vida, ¿no? Como ya estudió una carrera que es redituable en otros sentidos, ya deciden estudiar filosofía por hobby, ¿no? Por gusto. Oye, Caro, y la gente que a lo mejor está viendo el capítulo de hoy y que tal vez ya está estudiando otra carrera, la mayoría de los gallos ya que nos escuchan pues ya están aquí dentro de la universidad y ya están estudiando otra cosa, pero es que la filosofía es muy rica, muy interesante, esto de platicar, esto de charlar, esto de indagar un poco más sobre la historia, sobre los grandes pensadores y pensadoras que ha habido, no solo en México, sino en todo el mundo. Es muy interesante. Para la gente que quiera, había un libro de Ríos, ¿no? Que decía filósofos para principiantes o filosofía para principiantes. ¿Tú nos podrías recomendar algunos libros a los gallos que les sirvan como para empezar a introducirnos en esta, a lo mejor no de manera profesional dentro de la filosofía, pero que digas, ay, pues esto estaría chido, unas lecturas recomendadas de cabecera que nos puedas recomendar para los gallos que quieran introducirse un poco más? Pues así como para iniciarse, la sugerencia es El mundo de Sofía, creo que esta novela que después hicieron película, es una forma muy bonita, ¿no? De comenzar esta aproximación a la filosofía, porque es entre novela y también te cuentan del pensamiento de los filósofos a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces es una manera muy linda de aproximarse a la filosofía. Hay muchos textos de introducción, hay uno que es publicado por la UNAM, de Ramón Xirau, que es Introducción a la Historia de la Filosofía, y es breve, es entendible, es bastante, como muy sintético. Entonces creo que esa es también otra forma de aproximarse, y no se me ocurren así ahorita otros textos que puedan ser de inicio, no sé, pero también podríamos estar pendientes de los eventos de AEFA y tal vez un poco por ahí. Ok, así lo encuentran en redes sociales. Sí, okay. AEFA. AEEFA, AEFA. Ok, muy bien. Para estar más pendientes de esto y pues darle continuidad también a este proyecto que suena bastante bueno. Y bueno, Caro, pues siempre es un gusto platicar contigo, volverte a ver, estar en contacto. Y pues muchas gracias por haber venido al podcast. Muchísimas gracias, Caro. No, gracias a ustedes, un gusto de verdad verles de nuevo y bueno, compartir aquí un poco de el quehacer filosófico con ustedes y con la comunidad universitaria. Y para todos los gallos, recuerden que también tenemos el departamento de filosofía, donde también pueden acercarse, por supuesto, pedir informes, estar muy pendientes de todos los eventos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, que también siempre, el departamento de filosofía siempre está ahí muy, muy presente en todo esto. Moni, vámonos. Pues vámonos. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, gallos. Bye. Chao.